Hola, te doy la bienvenida a esta primera sesión de gestión emocional. Soy Ina Paz y todos los domingos en cada vídeo trabajamos un tema o una fase dentro del camino del desarrollo personal. Con estas sesiones mi intención y mi objetivo es acompañarte a escucharte, a reaprender esa manera que nos ha enseñado de relacionarnos con nosotros mismos y relacionarnos con nuestras emociones. En esta primera sesión me gustaría abordar el tema o la idea central de que nuestras emociones pueden llegar a abordarnos hasta el punto de no entender o no saber identificar o nombrar qué es aquello que sentimos. Me gustaría empezar diciendo que esto no es ningún fallo, ningún error, que a ti te cueste identificar qué es lo que estás sintiendo en cada momento o en los momentos en los que la intensidad de nuestra emoción suele ser más alta. Esto no es ningún fallo, sino que es una experiencia bastante común. Hay muchísima gente que siente muchas cosas, muchas emociones a la vez y que es incapaz de nombrarlas. Todas las emociones que hemos ido sintiendo, que no hemos ordenado, que no hemos atendido y que no hemos gestionado se quedan acumuladas en nuestro interior. Y eso hace que cuando vamos a sentir algo más, no solo es eso que sentimos, sino todas esas emociones que se han quedado por mirar. Entonces, si te identificas con estas frases de no sé si estoy triste, enfadada, decepcionada o reacciono mal, demasiado fuerte, no sé controlar mi reacción, o no llegas a entender ese motivo de por qué reaccionas tan fuerte o tan exagerado, o si en algún momento te has sentido desbordado o desbordada sin ningún motivo aparente, es importante entender que esto puede llevar al pensamiento, a la creencia de que hay algo mal en nosotros. Pero es que la realidad es que no nos han enseñado a sentir, no nos han enseñado a llevar una relación sana con nuestras emociones. Y las emociones sencillamente nos dan información sobre nosotros, sobre nuestros valores, sobre quiénes somos, sobre lo que nos gusta, sobre nuestros límites. Entonces es el reaprender toda esta relación que hemos tenido o esta forma que hemos aprendido o se nos ha impuesto desde pequeñitos, el cómo nos relacionamos con ciertas emociones se puede reaprender. Gracias a Dios, nuestro cerebro consta con una neuroplasticidad que nos permite ir modificando todas estas cosas que vamos aprendiendo. Como concepto clave, la confusión emocional, es decir, no entender o no saber qué es lo que estoy sintiendo en cada momento, no tiene nada que ver con una incapacidad emocional. Una confusión emocional es tener esa poca claridad, vamos a decirlo, emocional, es realmente una falta de atención y una falta de lenguaje emocional. Así que al final todo esto se puede aprender el lenguaje emocional como cualquier otro idioma y se puede aprender a prestar atención. Entonces todo esto nos va a llevar a tener esa claridad de qué estamos sintiendo en cada momento, de por qué lo estamos sintiendo y la mejor manera de regular, atender y de reaccionar a esa emoción. Porque la confusión emocional nos suele provocar miedo y ese miedo nos lleva a querer controlar lo que sentimos. Que esto puede ser bien bloquearlo, evitarlo, ignorarlo, de mil maneras que existen de reaccionar a esa emoción que en vez de regularla, lo que nos hace es ignorarla y que se quede a vivir dentro de nosotros, generándonos incluso enfermedades, malestar, que perdamos ese control que tanto queremos tener. Cuando no tenemos esa claridad de entender qué es lo que siento en cada momento, nos puede llevar a inseguridades, a dudar de nosotras mismas, a tener esa desconfianza de quién soy, de cómo actuaría en cada momento, hacen más fuertes todas esas incapacidades que nos recuerdan o nos repiten que no podemos, que no somos capaces, que no somos así, que no podemos conseguir todo lo que queremos. Quiero que imaginemos esta confusión mental, esta creencia de que no sabemos qué es lo que sentimos, como si fuese un cajón lleno de cosas, lleno de objetos. Son muchísimas cosas mezcladas y no es que esté mal, es que ese cajón esté desordenado. Nuestras emociones nos pasa lo mismo. Hay que aprender a ordenarlas, a ponerlas en su sitio, a ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que hay que desechar, qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que se puede utilizar, qué información nos da.
Ahora mismo abrimos ese cajón y hay un montón de emociones amalgamadas. Emociones que a lo mejor metimos ahí cuando teníamos 5, 15, 20 años. Entonces hay que tener esa valentía de ponernos a ordenar todo lo que dejamos para más tarde, todas esas cosas que guardamos por si acaso, todo eso es lo que hay que coger, ver y con valentía ponernos a ordenar qué cosas necesitan nuestra atención ahora, porque todo lo que resolvamos ahora en nuestro presente que haya tenido que ver con nuestro pasado nos permitirá construir nuestro futuro de una forma más ordenada y más consciente. Así que si te sientes identificado con todo esto que estoy diciendo, quiero que recuerdes que no estás solo, no estás sola, no estás roto ni rota y por supuesto no eres rara ni hay nada malo en ti. Este vídeo es para acompañarte y darte las herramientas para empezar a ordenar todo eso que llevamos dentro, para ordenar todo ese caos emocional y mental que nos impide construir y vivir nuestro día a día con ese bienestar, con esa paz y sintiendo que tenemos esa libertad y ese control de crear nuestra vida a nuestro antojo. Para empezar vamos a desmontar una creencia que puede estar arraigada a esta sensación de creer que no sabemos lo que sentimos. Y no es que sientas demasiado y no puedas abarcarlo todo o no puedas entender o identificar qué es lo que estás sintiendo, sino que nos han enseñado a desconectarnos de lo que sentimos, a desconectarnos de nosotras mismas. Nos hacen creer que soy demasiado sensible, que no sé gestionar mis emociones, que siento demasiado. Estas son algunas creencias que nos han impuesto, que nuestro entorno, que nuestro día a día, nuestros aprendizajes, nuestras experiencias nos han impuesto, pero no tiene nada que ver. Cuando nos dicen eres demasiado sensible, realmente significa que incomodamos a los demás. Es decir, cuando una persona sensible que se permite expresar sus emociones, por ejemplo, en público, esto suele incomodar a los demás porque esas personas, ese entorno, no se permite sentir, expresar y regular las emociones como lo necesitamos. Entonces, que una persona se ponga a llorar, por ejemplo, viendo una película con sus amigos, eso puede llegar a incomodar a los demás y eso genera burlas, genera críticas. Esto es a lo que quiero decir, no es que tú sientas demasiado, es que a los demás les incomoda permitirse esa capacidad de sentir. Esa creencia de que crees que no sabes gestionar tus emociones parte de la idea de que nos han enseñado que gestionar una emoción es controlarla, pero no tiene nada que ver. Gestionar una emoción es escucharla, es atenderla, no bloquearla, no reprimirla. O tienes la creencia de que sientes demasiado. No es que sientas demasiado, es que desde tu infancia has ido sintiendo cosas y en vez de escucharlas y atenderlas, se han quedado bloqueadas. O las hemos reprimido, o las hemos ignorado, o las hemos intentado controlar porque no está bien que me enfade, no está bien que llore, porque si no soy muy exagerada. Todas esas creencias, todas esas normas emocionales que nos han impuesto han hecho que no podamos expresar, atender y regular esa emoción. Y eso nos ha llevado a que se quede bloqueada y clavada dentro de nosotras. Ahora, en la actualidad, cuando sentimos algo, no solo se activa esa emoción presente, sino que puede reactivar todas esas emociones que aún se han quedado ahí por ser vistas, por ser escuchadas. Entonces se reactivan todas a la vez y eso hace que sintamos mucho hasta el punto de desbordarnos. Y no es que no nos entendamos, no es que no podamos identificar una emoción, es que tenemos muchísimas cositas por ordenar, muchísimas emociones por ver y atender que llevamos arrastrando desde mucho tiempo. Porque es que hemos aprendido a juzgar lo que sentimos antes que a comprenderlo. Nos imponemos, nos exigimos que no podemos enfadarnos, que no debemos llorar, que debemos ser fuertes. Y eso al final es una forma de juzgarnos, de imponernos, de controlarnos, pero no de regularnos, no de atendernos, no de escuchar esa emoción que me está diciendo, qué información me está trayendo, por qué me estoy enfadando, por qué esta situación me pone triste.
Nos han enseñado que cuando una emoción no es bienvenida, hay que desconectarnos de ella, hay que dejar de sentirla, en vez de atenderla y darle un lugar. Así que es muy importante que recuerdes que no es que sientas demasiado, no es que sientas de una forma errónea, es que no nos han enseñado a relacionarnos bien con nuestras emociones. Esto quiere decir que nuestras emociones no son el problema es la forma que tenemos de relacionarnos con ellas, esa desconexión que hay de nosotras mismas. Para entender un poco esto de cómo funcionan las emociones, vamos a diferenciar tres conceptos muy importantes. La diferencia clara entre emoción, pensamiento y reacción es que la emoción es una información interna. El pensamiento es una interpretación que hacemos de esa información relacionada con nuestras experiencias y las creencias que tenemos. Es decir, si cambiamos esas creencias, esa interpretación puede ser muy distinta. Y por último, la reacción es esa respuesta, esa salida de emergencia, esa conducta que elegimos a partir de ese pensamiento que hemos generado. Por ejemplo, siento un nudo en el pecho. Esa es la emoción. Puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser inseguridad, no vamos a nombrarla. Pero yo siento físicamente ese nudo en el pecho. Y el primer pensamiento que me puede llegar a la mente va a ser, esto va a salir mal, tengo que salir de aquí, tengo miedo, ¿no? Esto va a generarme una reacción de huida, de bloqueo. Pero esto sería una solución automática, sin pensarlo, sin ser consciente de la información que nos quiere traer esta emoción. Si, por ejemplo, yo he trabajado en mí, sé que la ansiedad se me suele poner como un nudo en el pecho. Cuando yo siento ansiedad, me quiere decir que hay algo que estoy viendo como peligro, puede ser a lo mejor una conversación, puede ser que estén sobrepasando un límite, se me haya propuesto algo que me va a crear inseguridad o algo que realmente no quiero. Si yo sé identificar qué me quiere decir esa emoción que estoy sintiendo, voy a poder pensar, crear ese pensamiento y mandar esa conducta de forma más controlada. Porque a lo mejor no necesito huir, enfadarme o cerrarme. Simplemente lo que yo necesito es poner un límite consciente. Aprender a escuchar nuestras emociones es como aprender cualquier idioma. Al principio nos va a parecer muy difícil, no vamos a entender la mayoría de las emociones, pero con constancia, con trabajo, con ganas, con atención, vamos a aprender ese nuevo idioma y eso nos va a permitir no solo a llevarnos bien con nosotras, sino a llevarnos mejor con los demás, con las personas que queremos. No somos lo que sentimos. Las emociones nos dan información y son muy necesarias, pero no somos la emoción, somos lo que decidimos hacer con ellas. Ese autoconocimiento emocional es muy importante y es muy personal. Escuchar nuestras emociones no es tanto analizar qué nos quiere decir, sino que el primer paso es quedarse, es permitir sentir esa emoción, es permitir sentir esa rabia, ese miedo, esa tristeza, es no obligarnos o no exigirnos a cambiarla involuntariamente porque la tristeza nos haga sentir incómodos o nos haga sentir vergüenza, porque la rabia está mal sentirla, porque si siento rabia soy mala persona. O sea, quiero que entendamos que el primer paso para autoconocernos, para conocer quiénes somos, para entender, para escuchar nuestras emociones, no es analizarlas, no es ponernos en primer momento a decir qué quiere decirnos esa emoción, sino es permítete, date ese permiso de enfadarte, de sentir tristeza, de sentir asco. Todas esas emociones son importantes y para llegar a entenderlas, primero tenemos que permitirnos que existan. Quiero que veamos el primer paso para escucharte, para atenderte, para acompañarte, como sentarnos al lado de una persona que está llorando. Esa persona puede ser que no necesite que le des un consejo, que le limpies las lágrimas, que la animes para que deje de llorar. Esa persona simplemente quiere que te sientes a su lado y sentirse acompañado. No necesita nada más. Eso es lo que necesitamos ahora. En esta sesión, en este paso, en esta fase que estamos trabajando, simplemente queremos
que existan esas emociones, que tengan ese permiso, ese lugar donde existir. Porque escuchar una emoción es permitir que exista y todas las emociones no necesitan una solución. Darle ese espacio porque muchas emociones solo necesitan presencia. El cuerpo siempre da esas pistas, nos va a ir guiando, esas sensaciones físicas nos van a ir guiando en todo momento para saber cuál es la mejor manera de regular una emoción. Pero no hay que controlarlo, no hay que pensarlo, no hay que buscar la solución. Hay que permitirnos sentirla, porque cuando bloqueamos o controlamos una emoción, en nuestro cuerpo esa sensación física se intensifica. Quiero que pasemos a unos ejercicios que nos ayudarán a afianzar todo esto que hemos estado hablando en esta sesión. Para hacer estos ejercicios, quiero que seamos muy conscientes, quiero que te estés acompañando en todo momento, que tú misma, tú mismo decidas qué ejercicios sientes que necesitas y qué ejercicios no lo son, pero sí me gustaría que los escucharas para ver qué te remueven, qué te generan en ti. Normalmente los ejercicios que más rabia o más miedo o más pereza den son los ejercicios que más van a ayudarnos, pero eres totalmente libre de hacerlos o no hacerlos. El primer paso para escucharnos, para tomar conciencia de quiénes somos y de qué sentimos, es parar, parar, parar y observarnos. Así que el ejercicio que te propongo es muy fácil y muy difícil a la vez. Es que te sientes 5 minutos, 5 minutos. Puedes poner si quieres un temporizador, por si no quieres pasarte, pero 5 minutos te sientes contigo, sin móvil, sin distracciones, sin hacer nada. Simplemente 5 minutos contigo. Sin pensar, sin hacer la lista de la compra, sin pensar qué voy a hacer después de hacer ese ejercicio. Se trata de sentarte, de respirar, de tomar ese tiempo contigo, de tener esa presencia, de aburrirte. Aburrirte es muy necesario porque es en el momento en que te encuentras. El ejercicio es así de sencillo. 5 minutos en el que te permitas sentir, porque vivimos reaccionando a estímulos, a cosas, pero no nos permitimos sentir, no nos permitimos simplemente existir. Y este es el primer acto de autoconocimiento. Parar es un acto de autocuidado. Lo que te estás dando con este ejercicio es presencia, es mostrar ese compromiso que tienes contigo, de que estás para ti. El siguiente ejercicio que te traigo es de escritura emocional. La idea central de este ejercicio es que nombrar ordena. Escribir nos da orden y claridad. Simplemente el ejercicio es sencillo, con algo que te sirva para escribir lo que quieras, lo que más cómodo o cómoda te haga sentir. Y que te permitas simplemente empezar a escucharte. Porque cuando no escribimos, la emoción se queda en el cuerpo. Y la escritura, el poner orden a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, es una forma de verlo. Y una vez lo ves, ya se ha puesto en orden. Escribir que algo nos ha enfadado, eso ya le da un lugar. Y simplemente que le hayas dado ese lugar, ese espacio, ya has sanado algo, ya has reordenado algo en ti. Porque muchas veces lo que nos hace falta, lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, es atención, es tiempo con nosotros, con nosotras mismas. Para este ejercicio quiero que tengas en cuenta que escribir no es escribir algo bonito. Puede ser caótico, puede ser desordenado, pueden ser incluso que no tenga coherencia o cosas sin sentido, puede ser incluso aleatorio. El ejercicio es que saques de dentro a fuera. No hace falta que escribas una frase, no estamos buscando hacer un poema. Estamos simplemente reordenando todo ese caos que existe dentro de nosotros. Quiero que lo veamos como si fuese vaciar una mochila que viene llena de cosas. Pues es ir sacando, qué voy sintiendo, qué estoy pensando. Todo esto es de lo que va este ejercicio. Pero quiero que recuerdes este ejercicio para los momentos en que te desbordes, en que sientas demasiado, en que pienses mucho, que tengas mucho ruido mental. Este ejercicio funciona para esos momentos. Y el ejercicio es sencillo. Te pones un temporizador de 5 minutos, no hace falta más, y escribes todo lo que venga. No te bloques,
porque no es un ejercicio que tenga que quedar perfecto. Simplemente puedes empezar escribiendo ahora estoy sintiendo, ya está. Escribe esa frase, ahora me siento, y a partir de ahí puedes decir lo que sea, cansada, enfadada, desbordada. No hace falta que sean emociones. Y si te bloqueas porque dices, pues es que no sé qué escribir, empieza a escribir eso. No sé qué escribir. Vi este ejercicio en un vídeo, la chica decía que ayudaba, yo solo sé que me estoy enfadando más. Es que me parece muy injusta esta situación, es que solo me apetece llorar, no sé qué escribir, estoy aquí sentada como una tonta. Me sirve todo. Al final estás reordenando, estás poniendo orden, estás prestando atención a tus emociones, a tus sentimientos, a todos esos pensamientos y esas creencias. Puede parecer un ejercicio tonto o que puede no servirte, pero inténtalo. No tienes nada que perder y te prometo que darte ese momento para ti, simplemente el hecho de que te sientes a probar este ejercicio va a demostrarte a ti misma, a ti mismo, que te importas, que importa lo que estás sintiendo, que quieres mejorar, lo que quieres paz, que mereces mucho más, que mereces atención. El primer paso para el autoconocimiento es la presencia, es permitirte estar, permitirte existir. Así que básicamente lo que estamos tratando en esta sesión es que te prestes atención, porque llegar a entender lo que sientes es un proceso y el primer paso no es controlar, es permitir. Porque como he dicho, la relación con las emociones se aprende, pero para eso hay que empezar prestando atención. Porque el autoconocimiento, quiénes somos, no empieza por preguntarte quién eres, sino por qué estás sintiendo ahora. Eso es lo más importante, porque ahí es de donde partimos. No importa quién o cómo seas, sino importa qué estás y cómo te estás sintiendo ahora. Si te ha gustado el vídeo, pues te invito a que te quedes por aquí, a que vayas haciendo el proceso de autoconocimiento, el proceso de ese desarrollo personal conmigo, porque este solo es el inicio del camino hacia la vida que mereces. Recuerda que si te gustaría tener un proceso de coaching más personalizado, cuentas con una primera sesión de contacto, una sesión gratuita. Así que si crees que es el momento de empezar, escríbeme sin ningún compromiso. Y por último, pedirte que si crees que conoces a alguien que esta sesión, este vídeo, este contenido le puede ayudar y servir, pues compárteselo porque tú también puedes acompañar y puedes detonar un gran cambio. Gracias por acompañarme y acompañarte hasta aquí. Recuerda que escucharte no te va a cambiar la vida de golpe, pero sí te va a devolver la libertad. Un beso y nos vemos en la próxima sesión.